A la gloria de Dios para siempre. Siempre es bueno preguntar en las cosas de Dios. Es necesario preguntar, y yo creo que el que pregunta es porque está interesado. Si alguien me pregunta por algo, porque tiene algún interés, así sea para saber algo, pero ahí debe haber un interés, donde hay una pregunta. Cuando alguien no sabe algo, qué bueno, sería preguntar, pero también es necesario saber a quién se le va a preguntar. Bendito sea Dios, porque recuerde lo que el Señor dijo del pueblo que era guiado por los fariseos. El Señor dijo con toda claridad que si un ciego guiaba a otro ciego, ambos caerían al hoyo. Y uno mira y dice, pero el ciego de atrás, o sea, el que va más atrás, el que se va dejando guiar no tiene la culpa, él se está dejando conducir. Tiene la culpa porque se está dejando guiar de un ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Bendito sea Dios. Y por eso es necesario nosotros no ignorar lo que no debemos ignorar, conforme a lo que nos enseña la palabra. Hay cosas que nosotros nos es completamente necesaria que no ignoremos. Por eso necesitamos aprender día tras día y atesorar, guardar lo que a diario aprendemos en la obra de Dios. Aquí hay una pregunta. Era una pregunta de alguien que no creía en la resurrección y no creía en espíritu, los saduceos. Bendito sea Dios. Pero la respuesta del Señor es contundente. ¿Por qué estaban errando? Esa pregunta también fue errada. Estaba por demás. Alabado sea el Señor. Esa pregunta que ellos estaban errando, errar es fallar. Errar es no saber por dónde se va. Errar es equivocarse. ¿Por qué venía? Porque estaban errados, porque estaban equivocados, porque estaban ignorando. Bendito sea Dios. Por no conocer las Escrituras y tampoco, o mucho menos, el poder de Dios. Y uno como cristiano no puede ignorar las Escrituras, porque si alguien ignora en el pueblo, dentro del pueblo, está bien que estamos aprendiendo, pero debemos ir aprendiendo. Y hay muchas veces que la necesidad exige que sea a pasos agigantados, bendito sea Dios, a pasos grandes. Hay momentos que apremia aprender para no errar, porque hay tanto error. De pronto se hacen esas preguntas: ¿por qué hay tanto error en la iglesia? ¿Por qué hay tanto error en el pueblo cristiano? ¿Por qué se cometen tantas barbaridades, tantos despropósitos? ¿Por qué? Precisamente por ignorar las Escrituras, por ignorar la palabra, por ignorar el poder de Dios. Los saduceos estaban errados, cometían error, no creían en la resurrección, si no creían en la resurrección no creían en la salvación, no creían en Dios, porque Dios es el que da vida a los muertos, alabado sea Dios. Dios es el que promete un reino que no es en esta tierra, bendito sea Dios. Y ellos decían que no hay resurrección, bendito sea Dios. Entonces no sé en qué estaban creyendo, porque si alguien no está creyendo en nada de esto, está errado. Gloria a Dios para siempre. Si uno mira en el pueblo,
todos aquellos que ignoraron, algunas veces hasta voluntariamente, las Escrituras y desconocieron el poder de Dios. Alabado sea Dios, dejaron a un lado, no le creyeron a Dios, no le creyeron al poder de Dios, bendito sea Dios. Mire que una vez estaba Samaria sitiada, estaban muriéndose de hambre por el mismo pecado del pueblo, el enemigo los tenía sitiados, bendito sea Dios, y hubo una profecía en medio de ese pueblo. El profeta Eliseo dio una profecía, porque todos estaban muriendo, hasta las mujeres estaban comiendo sus propios hijos. Alabado sea Dios. Y Eliseo dio una profecía de parte de Dios. Él le dijo: mañana a estas horas, en la puerta de Samaria va a valer el kilo de harina de trigo tanto, o sea, barato. Porque estaba caro la quijada de un burro, la cabeza de un burro, que ya todo eso lo estaban comiendo, estaba carísimo. Alabado sea Dios. Y había una carestía enorme. Y Eliseo profetiza: mañana a estas horas estará la harina barata, estará el alimento barato a la puerta de Samaria. ¿Sabe qué dijo un hombre del pueblo de Dios? Un príncipe sobre el cual se apoyaba el brazo del rey. Él dijo que solamente que Dios hiciera ventanas en los cielos podía suceder eso. Como quien dice, irán a llover del cielo. Porque de acá, ¿de dónde? Que aquí lo que hay es hambre. Bendito sea Dios. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Ignorando voluntariamente. Ese hombre debía saber que Dios tiene todo el poder. No podemos ignorar el poder de Dios. Alabado sea Dios. No podemos ser ignorantes al poder de Dios, de lo que Dios puede hacer todavía hoy. Bendito sea Dios. Y aún hoy más que nunca, teniendo en cuenta que la Escritura dice que la gloria última de los últimos tiempos será muchísimo mayor que la gloria pasada. No podemos ignorar la Escritura, eso está escrito y eso se vale. Y ese príncipe dijo: nada más ir a llover del cielo, porque no veo de otra. ¿Sabe qué le dijo Eliseo? Eliseo le dijo: tú estás errado, estás cometiendo el error, tú lo vas a ver, mañana lo vas a ver, pero tú no vas a probarlo. No te vas a llevar un bocado a la boca. Bendito sea Dios. Y así sucedió, dice la palabra. Recuerde que Dios provocó algo especial, espectacular, le diría yo en esta noche. Por medio de 4 ciegos, Dios prolongó o multiplicó los pasos, el sonido, y repicaron el corazón de los asirios que tenían sitiado a Samaria. Y ellos se llenaron de terror, se consternaron y huyeron y dejaron el campamento lleno de comida. Llegaron y los israelitas saquearon eso, y cuando venían trayendo esa comida en caballos y coches, atropellaron a aquel príncipe. Él vio la comida pero no la probó. ¿Por qué erró? Porque ignoró las Escrituras. Ignoró el poder de Dios, donde la Biblia dice que Dios hace torrentes en el desierto, o caminos en el desierto y torrentes en la soledad. Abre estanques de agua en el desierto, bendito sea Dios. Y ellos no creyeron, ignoraron. Los saduceos también cometían el error día tras día por ignorar la palabra de Dios, por ignorar el poder de Dios. Hubieron muchos reyes que esperaron en Dios, que Dios actuara. Hubieron unos que se apresuraron porque ignoraron el poder de Dios. Una vez el mismo rey Asa, gloria al Señor para siempre, cuando fue acosado por un ejército, confió en Dios,
clamó a Dios y eran los etíopes, habían 1.000.000 de soldados. Bendito sea Dios. Y Dios deshizo aquellas emboscadas. Desbarató todo lo que venía contra Israel. El pueblo dio, pero después, más adelante, vino un ejército más pequeño. Bendito sea Dios. Entonces pidió ayuda a unos forasteros. ¿Qué hizo? Ignoró voluntariamente el poder de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué murió Nadab y Abiú? ¿Se acuerdan quién eran este par de personajes? ¿Quién eran, hermanas? Nadab y Abiú. ¿Quién eran, hermanas? Alabado sea Dios. Bueno, no hay que ignorar las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras. Nadab y Abiú eran los dos hijos mayores de Aarón. ¿Qué se les mandó a ellos hacer? Que tenían que poner en sus incensarios fuego del altar, y ese altar tenía que permanecer como siempre ardiendo, ¿verdad? Encendido, que ese fuego, que esa llama jamás se debía apagar, como hoy también en nuestra vida. Amén. Alabado sea Dios. Pero ellos un día, ignorando las Escrituras, subestimando el poder de Dios, pusieron en sus incensarios fuego extraño, del que Dios nunca le mandó que pusieran ahí en el incensario. Era el tiempo de la ley del santuario, donde el santuario se perfumaba con el incienso aromático, que es una goma aromática que se quemaba en el fuego, y eso perfumaba el ambiente. Eso se ofrecía en el tiempo de la ley. Hoy se perfuma con la oración y la alabanza a Dios, porque la oración es el incienso de hoy. Alabado Dios. Y todavía hay gente que ofrece incienso hoy en la casa de Dios, ignorando las Escrituras. Bendito sea Dios. Y Nadab y Abiú las ignoraron. ¿Y qué les ocurrió? Que el fuego de Dios los quemó y murieron en la delante de Dios. Fueron quitados. ¿Por qué, hermanos? Por ignorar. ¿Conviene ignorar lo que dice la Biblia? No. Alabado sea Dios. Porque el ignorar nos lleva a cometer errores, a hacer lo que no se nos ha dicho y a dejar a un lado lo que se nos ha dicho. Bendito sea Dios. Qué bueno es cuando un pueblo se deja instruir por la palabra de Dios. El pueblo debe ser, nosotros cada día necesitamos ser instruidos. No podemos ignorar algo hoy, pero que Dios nos ayude siempre, y mucho menos a ignorar el poder de Dios. Lo que Dios puede hacer hoy todavía, hermano. Dios todavía no se le ha acabado su fuerza, ni se le van a acabar nunca. Porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. A su nombre, gloria. Y estos saduceos le hicieron la pregunta al Señor. Ajá, y o sea, ellos pensando en lo de acá, en lo de la tierra, y también pensando en lo de la carne. Amén, hermano. Amén. Pensando en lo de la carne, estaban pensando de quién irá a ser mujer esa mujer. Y el Señor les tuvo que decir con toda claridad: erráis. ¿Por qué erráis? Porque no conocen porque ignoran la Escritura. Y estos hombres no estaban llamados a ignorar las Escrituras. Mire lo que dice Pedro. Vamos a Pedro un momentito. Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Dice, si leemos el versículo 4, 3:4 de segunda de Pedro, ¿sabe quién hace esta pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Allá, los saduceos. ¿Los saduceos de dónde eran? Eran israelitas. Eran de Judá, pueblo de Dios. ¿Sí me entendieron, hermano? Segundo de Pedro 3:4. Aquí hay una pregunta, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Pero qué? ¿Por qué ellos hacen esa pregunta? Porque si alguien en la iglesia empieza, ¿pero cuándo viene el Señor? La Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Cierto, hermano? Entonces yo no puedo decirle a nadie que el día viene. Porque yo no puedo ignorar que la Escritura dice que el día y la hora nadie la sabe. Y yo tampoco puedo ignorar el poder de Dios, que un día viene Cristo por su iglesia, bendito sea Dios. Y todo lo que va a suceder en este mundo. Y ellos preguntan, ¿pero dónde está la venida de Él? ¿Cuándo es que viene? Y están hablando de personas dentro de la iglesia. Porque si de pronto pregunta a una persona que no conoce la Biblia, hay que explicarle. ¿Cierto, hermano? Hay que darle una explicación. Mire lo que dice aquí la palabra, para que esa persona no quede confundida, sino que quede clara. Nosotros no podemos vivir confundidos dentro de la iglesia, pues el evangelio es luz. Pero para los fariseos, los saduceos y los fariseos no era luz. Luz era lo que ellos tenían, como el Señor les dijo que si las tinieblas, la luz que ellos tenían eran tinieblas, cuanto más sus propias tinieblas. Bendito sea Dios. Ellos no quisieron vivir. Fíjense que ellos se acercaron un día a Juan y se regocijaron un momento y vivieron en la luz, pero después se apartaron. Bendito sea Dios para siempre. Como dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. O sea, sabiendo que no es así, lo ignoran voluntariamente. Y uno mira que alguien en la iglesia, sabiendo las cosas, ¿por qué las hace? O sabiendo las cosas que no se deben hacer, ¿por qué las hacen? ¿O por qué se hacen, hermano? Porque algunas veces se ignora voluntariamente. ¿Verdad? Hay personas que saben que las cosas, cristianos, yo estoy hablando de personas que ya conocen la verdad, que conocen la palabra, y hacen cosas que saben que no se deberían hacer. Sin embargo, dicen, no, pero fulano las hace. Eso es ignorar voluntariamente y eso los lleva al error. Los lleva a cometer grandes errores. Errores que pueden costar la misma salvación. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Vamos a mirar en 1 Corintios. Pablo le dice a la iglesia. Y Pablo no discutió tanto. Porque de verdad que hay veces que, alabado sea Dios, en el capítulo 14, alabado sea Dios para siempre. Mire, leamos el 14:37 de 1 de Corintios. Pablo le dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque habían unos que estaban diciendo que eso no era de Dios. Amén, hermano. Amén. Estaban diciendo, eso no es de Dios. Eso que Pablo dice, él cree saber mucho. Pablo era un hombre completamente sabio. Sabio hecho por Dios. Bendito sea Dios. Era un hombre fuerte para hablar. Era un hombre que podemos decir que tenía templanza. No ignoraba las escrituras. Amén. Porque él dijo un día que él podía ser muy tosco para hablar, pero que no lo era en el conocimiento de Dios. Porque, hermano,
Necesitamos conocer el poder de Dios y necesitamos conocerlo a través de la Escritura. Porque no podemos conocer el poder de Dios fuera de las Escrituras. Porque ahí es donde viene el error. Ahí es donde nace la doctrina de demonios. Donde dice la palabra que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero ¿por qué los escuchan? Ahora lo miramos. Bendito Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que si alguno se creía profeta o sabio, sepa que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero el versículo 38 le dice, pero si alguno no lo cree, no hay problema. Para mí no hay problema, dijo Pablo. Porque dijo, más el que ignora, ignore. Más el que no lo quiera creer, pues que no lo crea. Es lo que dice ahí, hermano. Más el que ignora, ignore. Porque estaba ignorando que eso era mandamiento de Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué un espíritu engañador puede engañar a alguien? Bendito sea Dios, porque ninguno de nosotros, escuche bien, está libre de que un espíritu nos hable por ahí, un espíritu raro. Amén, hermano. Pero si usted sabe que no es de Dios, repréndalo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué es que se levantan esos espíritus y pueden hacer daño? Primera de Timoteo 4:2. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es que una doctrina de demonios se puede dar. Por la ignorancia de la Escritura, ignorando el poder de Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Dice que por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. Están ni los saduceos. Estos hombres de que habla Pablo aquí a Timoteo, estaban ni los saduceos también. Tenían cauterizada. ¿Sabe qué es cauterizar? Cortar. Amén, hermano. Tienen cauterizada la conciencia. O sea, son inconscientes. No hay conciencia. Hay una ignorancia muchas veces voluntaria de las Escrituras y del poder de Dios. Y por eso escuchan un espíritu engañador. Amén. Todo eso conlleva el ignorar las Escrituras y el poder de Dios. No sé si me están entendiendo. Alabado sea Dios. Porque precisamente los saduceos estaban de esa manera. ¿Por qué erraban? Porque andaban errados. ¿Por qué no iban a llegar a ninguna parte? Al reino de los cielos no iban a llegar. Por ignorar las Escrituras. Por ignorar el poder de Dios. Y aquí dice que por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, está cauterizada, están inconscientes. Y aunque saben que la mentira es pecado, echan la mentira. Bendito sea Dios, porque no hay conciencia en ella. Alabado sea la gloria de Dios. Mire, si el pueblo de Dios, hoy el pueblo vigente, fuera capaz, o seamos capaces de aprender la Escritura, de no ignorar lo que dice la Escritura, sino de amar y aprender la Escritura, para no ignorar el poder de Dios. Porque alguien puede hacer una señal y cualquiera que no entiende o que no conoce la Escritura dice, ese es el poder de Dios. ¿Por qué Simón el mago engañó por mucho tiempo a muchos en Samaria, hermano? ¿Por qué dicen ustedes? Porque no había llegado el Evangelio. Pero cuando llegó el Evangelio puso al descubierto todo ese engaño que hacía Simón. ¿Sabe qué dice? Que con sus artes mágicas les decía a los de Samaria, este es el gran poder de Dios. Amén. Pero cuando Felipe lo vio
Ese no es el poder de Dios. Bendito sea Dios. Y ya usted sabe lo que pasó ahí, que el mago estaba dentro de la iglesia, pero ignoraba el poder de Dios e ignoraba las escrituras. Bendito sea Dios. Entonces, es una necesidad. Vamos a mirar aquí en San Lucas, capítulo 7. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a mirar en el versículo, vamos a mirar desde el 28. Aquí hay una declaración del Señor. Alguien está testificando lo que fue Juan el Bautista. Gloria al Señor. Y dice aquí que os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria a Dios. Y la respuesta cuando Cristo declara esa verdad, la respuesta del pueblo, la respuesta de los oyentes que estaban allí y creyeron, dice aquí que y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice que justificaron a Dios. ¿Cómo lo justificaron? Bautizándose con el bautismo de Juan, porque Juan había venido a bautizar por orden de Dios. Amén, hermano. Amén. Alabado sea Dios, porque eso estaba escrito. Que vendría un mensajero, una voz que clamaba en el desierto. ¿Verdad? Una voz que clamaba en el desierto. Y cuando llegó Juan, ahí se cumplió esa escritura que Isaías había escrito. Bendito Dios. Y todo el pueblo cuando oyó eso y entendió esa escritura, entonces justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Pero ¿qué sucedió más ahí mismo? Con los fariseos, con los intérpretes de la ley. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon los designios de Dios. Gloria al Señor. Lea el versículo 30 para que vea. ¿Por qué? Porque ignoraron las escrituras e ignoraron el poder de Dios. No se sometieron, pasaron por encima de las escrituras. Dice más los fariseos, 7:30 de Lucas, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. O sea, los designios es la voluntad de Dios. Desecharon el poder de Dios. Bendito sea Dios. Respecto de sí mismos. O sea, ellos mismos no entraron. El Señor un día les dijo, ni entran a los fariseos. Porque a los fariseos no les gustaba la palabra de Dios. Gloria a Dios. A los fariseos les gustaba parte de la palabra, aquello que le era agradable a ellos, porque toda la escritura conviene. ¿Cierto, hermano? A todos nos conviene todas las escrituras, pero los fariseos tomaban, acuérdense que ellos iban a visitar a las viudas jóvenes, y de pronto con mucho dinero, y hacían largas oraciones, devoraban las casas de las viudas. Esa gente ignoraba las escrituras. Gloria a Dios. Y esa gente, por eso no entendían el poder de Dios. Porque alguien que peca pensando que no es malo, sabiendo que es pecado, está ignorando el poder de Dios. Bendito sea Dios. Porque lo que dicen, no, eso Dios no me va a castigar. Amén, hermano. Dice aquí que más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No se dejaron, desecharon ese designio. Eso venía de Dios, pero por ignorar las escrituras, por ignorar el poder de Dios. Alabado sea la gloria de Dios para siempre. Hermano, necesitamos conocer el poder de Dios. Necesitamos conocer las escrituras. Necesitamos todo eso para no errar, para no caer en error y tomar un camino equivocado.
y tomar por otro camino que no nos conduce al cielo. Porque ¿cuántos nos llevan un camino y todo el mundo dice que todos estos caminos conducen al cielo y eso no es así? Porque si así fuera, la Biblia lo dijera. Los fariseos no se hubieran equivocado, ellos hablaban de Dios. Los saduceos hablaban de Dios. Sin embargo, iban por un camino desechando los designios de Dios, ignorando el poder de Dios, ignorando las Escrituras. Bendito sea Dios para siempre. Es una necesidad que hoy cada uno de nosotros, aleluya, para no errar, para no cometer error, bendito sea Dios, conozcamos la Escritura y sobre todo el poder que viene por las Escrituras, porque el poder de Dios se manifiesta siempre a través de su palabra. Ahí no hay por qué equivocarse, porque si es por la palabra de Dios, ahí está el poder de Dios. Vamos a estar de pie un momentito. Bendito y adorado Dios, Padre que estás en los cielos.